Hay un dicho que dice, ante los ojos del amo engorde el ganado. Eh, es un dicho coloquial, ecuatoriano. Creo que acá también hay algo parecido. Pero sí, nunca quites los ojos de tu negocio. Siempre mira los números, siempre mira a la gente. Tienes que estar muy consciente de que en el negocio del servicio, de la postventa o de la venta, dependes mucho del equipo humano que trabaja contigo. Y yo creo que la capacitación, la buena onda, la relación, enseñarles cómo funciona, cómo te gustaría que funcione, es fundamental. Si contratan una persona para que esté ahí, estás contratando un tomador de pedidos, eh, pero yo creo que el éxito es que tengas algo en verdad que sea diferenciador. Y eso acá fue muy fácil. En Chile fue muy fácil porque la cultura del chileno en el sentido, el trabajador, el garzón o el mesero, eh, son tomadores de pedidos, cero recomendaciones, cero amigos, o sea, no te que sea amigo, pero como que más empático y eso, nada, nada. Al inicio no les entiendes nada aparte, ¿verdad? Pero es, yo creo que eso nos caracterizó a nosotros como empresa, como Bifix, porque como yo la atendía y yo soy el que se me hace fácil hacer amigos, hacer como confianza, ahí fue cuando ese trato entre el dueño y el cliente, y más aún si eres el mecánico. Entonces, porque estás entregando tu joya, tu bici, tu regalona para que una persona que le ves ahí, porque el concepto es voy y te lo hago en 2 horas, en 3 horas, en tu casa, sin salir de tu casa. Fueron palabras muy claves que usamos para que la gente nos llamara. Y muy rápido llegó el primer problema, que era la capacidad en horas de trabajo eran súper reducidas. Podíamos tener 3, máximo 4 clientes. Y nos cortaba todo. Entonces hubo ratos que yo comencé a llevarme un par de bicis a la casa, a hacer ciertas cosas porque no avanzaba ahí. La mecánica es mecánica, no es el mundo perfecto donde llegas, sacas, limpias, instalas, engrasas y se va. No, acá siempre hay un perno rodado, siempre hay algo dañado. Es como cuando vas al curso y en el curso todo está perfecto, las medidas, las copitas, las jarras, como la receta de cocina que te dicen que ponga todo perfecto, dices, está súper fácil, llegas a tu casa y no tienes nada. O sea, es como que no tienes ni el medidor de onzas, no tienes ni la balanza, no tienes nada. Eh, y ese happy problem se convirtió en que montemos un local, nuestro primer local. Fue, me cagué del miedo. Realmente me cagué del miedo y otra vez, amigos, les llamé a un amigo, Fabi, puta, le conté, cagado el miedo, cagado el susto, porque y si no logro pagar el arriendo, es mucho más susto lo que tenías que cabeza. Y eso es algo que si puta, me gustaría que la gente entienda y que siempre se apoye en alguien, porque a veces es una matemática súper fácil, pero estás tan nublado por la presión, por el miedo, por N motivos, que no te deja hacer un 2 más 2 es 4. Entonces, si yo actualmente ya facturaba X, yo sabía que con lo mismo ya podía pagar el arriendo, pero no abrías los ojos. Entonces, me monté un local chiquitito que subarrendaba dentro de otra empresa que se dedicaba al tema de las motos. Ahí conocí un italiano, crack en valving, en seto de suspensiones. Algo aprendimos ahí. Los clientes comenzaron ya a llegar de a poco y contraté a mi primer empleado. A él lo mandaba afuera a hacer las cosas y yo me quedaba en local. Después nos dimos cuenta rápidamente que eso era una pérdida de tiempo, entonces mejor al furgón era recolectar bicicletas, regresarlas a la tienda. En vez de hacer 3 bicicletas al día, pucha, podíamos hacer 8 y así conseguimos sumando, sumando, sumando. Y hoy por hoy, al ser 2026, ayer estamos por las 9.400 órdenes abiertas.
desde que tengo CRM, porque antes hicimos muchas más. Y, y en verdad han sido muchas, muchas emociones y aprendizaje. Estas 9.400 órdenes, incluso en pintura, que ya vamos de ese tema con mi socio. eh, ya llegamos en 4 años en pintura a haber pintado y reparado fibra de carbono alrededor de 1.400 bicicletas en 4 años. Y creo que en garantías de reparación de carbono hemos tenido 2 o 3 por motivos a veces alternos o a veces fallas nuestras, pero son muy así contado con los dedos. Y yo creo que eso es el éxito en verdad, de el estar ahí, 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 hasta que te vuelvas muy profesional en lo que haces. Claro que todo esto viene con una preparación atrás súper dura, unas decisiones exigentes, inversiones. Lo más importante es invertir en ti mismo, en tu conocimiento y en el equipo en el que vas a usar, tanto como humano como el equipo técnico. Algo que te va a marcar de aquí en adelante cómo va tu empresa, tu camino, tu emprendimiento. El propósito de Byfix es atender, a ver, el propósito real es hacerte vivir una experiencia de servicio diferente. Desde que entras, desde cómo te saludan, desde cómo el protocolo de recibir tu bicicleta, el tiempo, la hora de entrega. Fuimos los primeros, y creo que seguimos siendo los primeros acá, que pedimos un abono y pedimos una reserva para recibirte la bicicleta. Y al principio la gente me decía, bueno, están locos, ¿cómo vas a decir eso a mis amigos de la gente? Yo les decía, pero ¿por qué? O sea, tú cuando vas al médico pides una cita y pagas a veces antes. Y al inicio no cobrábamos, pedíamos las citas, no cobrábamos, la gente no iba, no te toma en serio. Entonces, ok, tienes que pagar antes para poderte dar la cita, porque si mi punto diferenciador era que te entrego la bicicleta en el día ya con un local, lo que hicimos es, si tú me dejas la bicicleta en la mañana, yo te entrego la bicicleta en la tarde. Eh, y eso fue como que explotó y nos fue muy bien, nos fue muy bien. ¿Cómo nace Byfix Custom Paint? Eh, yo comienzo a ver, mientras arreglábamos las bicicletas, muchas bicicletas rotas por el porta pickup de la camioneta. En el lugar de las camionetas se suman las bicicletas, se ponen en la tapa y comienzan a mover, a saltarse y se rompían mucho. Entonces, las redes sociales han sido súper valiosas para mí. Conocí a una persona un colombiano, Alex, amigo mío, que le pedí que me diera un curso de suspensiones, porque acá también estaba el auge de las suspensiones, cosas que en Ecuador yo creo que había una o dos personas que yo corrí muchos años bici, nunca hice un cambio de aceite de las suspensiones, por ejemplo. Creo que con suerte sangramos los frenos ya porque no frenan, pero el resto no. Y, y me fui a Colombia. Me fui a hacer un curso en Colombia de suspensiones. Aprendí muchísimo. Puta, es un crack, tiene todas las herramientas, como Disneylandia, bueno, todas las herramientas que puedes imaginar. Y aprendí mucho. Y también él comenzó a reparar carbono y le dije que me enseñe. Me enseñó lo básico, porque no hay un libro, no hay nada fijo en el que te diga así tienes que hacerlo, weón. Es mucha intuición, es un trabajo muy artesanal. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de 2 dedos de frente para reparar el carbono y saber qué reparar y qué no reparar. Estudiar un poco la geometría de las bicis, qué es lo que hacen, cómo funcionan las fuerzas, eso. Y ahí fue cuando aprendí a reparar carbono y en el local comencé a reparar fibra de carbono. Igual había una persona, o hay una persona en realidad que reparaba, creo que eran una o dos personas, y llegó el extranjero a quitarle su negocio, puta, y comenzaron a hablar mal de nosotros y cosas así. Cero fundamento, nosotros bueno, ni siquiera les sabíamos quiénes eran. Una vez recibí un mensaje en Instagram, fue chistoso, weón. Este viejo cogió y me mandó a la mierda, weón, que qué hago acá, que por qué vengo a inventar cosas, que él es el único que ha trabajado en la NASA, weón. Así que, bueno,
creo que lo mejor que pude haber hecho fue ignorar ese mensaje y con el trabajo, hoy día creo que hacemos 4 veces bicicletas lo que él hace y, y eso nos ha llevado súper lejos. Eh, Cuando ya cerré el ciclo de la mecánica, curso de mecánica en Suiza, en el Centro de Formación Olímpica, esa es otra historia que les voy a contar que está súper buena. Eh, Me fui a Colombia, hago el curso de suspensiones, hago el curso de carbono y bueno, reparé muchas bicis de carbono, pero no había quien pinte, entonces quedan feas. Y redes sociales comencé a seguir y me salió Jack. Puta, le escribí, hubo muy buen feeling, muy buena onda y le dije, dame un curso. Y obviamente usé todos mis ahorros para estos cursos, que es lo que te digo, es súper importante que te capacites, que inviertas en ti, que inviertas en la mejor herramienta. eh, sí, nosotros, no sé, compramos herramientas de, no sé, $30,000 en herramientas, una marca súper famosa, pero tiene 9 años funcionando y sigue el 80% perfecto. Hay unas se dañan, se rompen, pero más por mala manipulación que porque sean malas. Entonces, con Joan Concreto me manda un pensum, cojo un avión y me voy a Colombia. Colombia la quiero mucho, pero justo era en la mierda, weón, era en la mierda y yo le decía pueblo de mierda, me acuerdo, post pandemia. Y bueno, estuvimos 3 semanas trabajando el día a día. O sea, literalmente yo le dije, yo no quiero estar sentado y que me expliques, yo quiero ir y hacer desde cero lo que tú estás haciendo. Considérame un ayudante más. Y puta que me costó, weón. Eh, yo venía de un mercado automotriz donde yo era un jefe y sabía eh, toda la teoría, pero nunca había metido mano. Y venía de manejar, no sé, un taller que partió con 80 autos mensuales. Cuando yo salí terminamos casi con 500 autos mensuales reparados en el sector automotriz, reparados de siniestros. Entonces venía como que, no, yo sí sé esto, weón. Cuando llegué y como, bueno, calibra la pistola. ¿Qué es esto? La aguja, para el fondo, para el barniz, es un mundo aparte. Y comencé a aprender mucho. Salí súper motivado. Ahí conocí a mi socio actual y gran amigo. Es parte de mi familia ya, Joan. Eh, y bueno, yo llegué acá y traté de hacer algo dentro de mi propio local y dije, es imposible. O sea, hago mecánica, hago carbono y hacer pintura no había cómo. O sea, la verdad, no había tiempo, no había cómo. eh, Dejabas todo manchado. Entonces fue como que dije, no, esto no puede ir. Pero seguimos en contacto con él 2 años, 3 años. Y un día yo siempre le dije, como, weón, tienes un talento espectacular, compadre. Tú deberías estar en Estados Unidos, debes estar en Europa, weón. Te estás desperdiciando porque él venía de Colombia, de una ciudad pequeñita, Manizales, y en Colombia había competencia, tres, cuatro personas competencia, y acá en Chile no. Entonces, un día creo que se armó de valor y me dijo, voy de vacaciones a tu Chile y veamos qué onda. Llegó, puta, llegó a mi casa súper bien, vernos a los años, fue grato, hicimos bici, hicimos moto. Fue a mi negocio, no es ningún huevo, fue a mi negocio y vio cómo se movía, la cantidad de bicicletas que movíamos, los clientes, los daños, lo que pasaba, hasta que un día, no sé, reparé una bicicleta de fibra de carbono, él no sabía reparar fibra de carbono, como que le enseñé, vio un poco, le ayudé, le expliqué y bueno, en 2 segundos aprendió, es un crack. Y le digo, puta, tengo que pintar esta bici, me dice, pero weón, una Santa Cruz rosada, me acuerdo. Y me dijo, yo te la pinto. Y saqué mi pistola, fuimos a comprar la pintura, él mismo preparó en el baño, literalmente estamos en el baño donde lavamos las bicicletas, que hay una tina gigante, con grasa, con bueno, todo lo que no se debe hacer. Y puta, el cabrón hizo un retoque y la bicicleta quedó perfecta. O sea, fue como, no sé, para los que están un poco ligados al mundo de automotriz, hay esos pintores que tienen una cabina de $50,000, las mejores pistolas y todo, y les queda horrible la pintura, que se ve que no hicieron un buen trabajo. Este loco hizo con todo lo que no se toca hacer y le quedó perfecta. Entonces,
y cuando uno dice es del indio y no la flecha. Y, y él vio cómo funcionaba, cómo administrábamos, qué es lo que yo hacía, porque yo le contaba, él no conocía. Y un día, creo que 1 o 2 días antes de irse, me dijo, oye, me vengo, ¿cómo hacemos para ser socios? Puta, llegamos a un acuerdo y se regresó a Colombia y creo que al mes o a los 2 meses me dijo, ya tengo pasaje, me voy tal día a vivir a Chile, güey. Me voló la cabeza porque dije, no estoy preparado, no tenía local, no teníamos nada donde hacerlo y a tomar el toro por los cuernos, busca local, coge, modifica, ponle, a crear una cabina, comprar las cosas, todo súper rápido. Él llegó y literalmente ya tenía un negocio armado y tenía 10 bicicletas para pintar. Entonces llegó y no, creo que no le dejé ni acomodar las cosas en la ropa en el closet que se puso a trabajar. Y ahora ya vamos 4 años juntos y creo que con mucho orgullo puedo decir que somos los únicos en Chile y acá en la región que podemos dar garantía de 1 año de nuestra reparación de fibra de carbono, 2 años damos en pintura y marcas internacionales súper grandes como Specialized nos buscaron y, y nos pidieron que trabajemos con ellos, que hagamos trabajos para ellos. Nos certificaron, nos pidieron unos informes, esto fue autorizado por Estados Unidos y, y ahora somos los únicos certificados en Chile, en Argentina, Brasil no existe, en Colombia había alguien que es mi socio, ya no está, que podemos pintar bicicletas Specialized sin perder la garantía. Creo que eso es un hito histórico para nosotros, ha sido una palmada en la espalda que se está haciendo las cosas muy bien. Y con mucho orgullo lo decimos que toda la gente que hace el trabajo, y hay unos que lo hacen muy bien, otros que lo hacen pésimo, y se los he dicho, eh, estamos los mismos talleres, las mismas competencias nuestras, entre comillas, pues somos amigos todos, nos dicen, ustedes están en otras ligas, o sea, no hay nadie que se acerque a lo que nosotros hacemos. Y súper orgulloso de eso. La verdad es como muy contento de haber logrado eso acá en Chile. ¿Por qué decido hacer esto, este podcast, estos videos? He pasado por muchas cosas y me pareció interesante la tendencia también. Uno tiene que ir a la vanguardia, así como estamos locos con la IA que yo le estoy sacando el jugo, porque literalmente la uso para muchas cosas. Hay una persona que hace un contenido que me gusta mucho, el Nico Orellana, que lo conocí físicamente porque se volvió mi cliente de pintura, pero ya lo venía siguiendo hace mucho rato, le recomiendo su podcast, es muy, muy bueno. El Nico conversando, él tiene unas academias y tiene una página Flycrew para que hagan sus cursos y vendas tu conocimiento básicamente para que monetices. Él me animó y me dijo, ¿por qué no cuentas? Cuenta tu historia, tienes mucho que contar. Antes había la típica de siembra un árbol, escribe un libro, tengo un hijo, tengo una familia. Hoy estamos en otras épocas y diría, quiero dejar esto plasmado más que para la gente, para mi hijo. Mi Lorenzo tiene 4 años y ojalá algún día pueda llegar a ver esto. Pero si no le puedo contar o cualquier cosa que llegara a pasar, que vea qué es lo que hizo su papá, qué es lo que hace, que entienda por qué nació en Chile, si nos mudamos de país, qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho, cómo nos hemos hecho fuertes como familia con Diana. ¿Por qué no? Si puedo contar algo, una experiencia de una persona normal, común, como yo, que vino a un país extranjero y que decidió emprender. Ojalá te sirva a ti o a tu primo o a tu amigo y lo puedas recomendar. Esto, yo creo que muchos hemos pasado por esto. Tengo amigos cercanos, muy, muy amigos, que me han dicho como, no sé, estamos conversando, ven las cosas que hago, las redes sociales, de LinkedIn, y es como me dicen, huevón, qué arrecho, te felicito, puta, qué huevos que tienes, o cosas así. Y sí, lo hago porque el primer foco es porque me gustaría que mi hijo me vea algún día. Me ve todos los días, ojo, pero quiero que me vea en este plan. Y si puedo ayudar a alguien
con lo que voy a contar en estas historias, creo que es como que está en mi ADN, weón. Si puedo ayudar, ayudo. Así que espero te pueda ayudar y sígueme, van a venir más historias.